ustedes me permiten, ¿puedo comenzar? ¿Me dan autorización para comenzar? Sí. Bueno, el día de hoy vamos a ver lo que es traumatismo torácico, traumatismo torácico y traumatismo de cráneo, ¿sí? Que son dos temas que están dentro de la unidad 4, ¿sí? Por ahí traté de actualizar un poco lo que había, ¿sí? Después les voy contando más o menos algunas cosas que van, ¿sí? Bueno, con respecto al trauma torácico, se da cuenta, ¿sí? Que todo traumatismo que se hace sobre pulmones, caja torácica, ya sea en costilla, esternón, ¿sí? Mediastino, grandes vasos y corazón. Por supuesto que ese orden, ¿sí? Va a ir dependiendo de acuerdo a la magnitud del trauma, ¿sí? Depende de la magnitud del trauma, afectando ya sea de lo más superficial a lo más profundo. Por eso, los grandes vasos intratorácicos del corazón generalmente son uno de los últimos que están siendo afectados, ¿sí? Pero que pueden subir, ¿no? Entonces, como puede ir de una simple contusión hasta grandes destrozos parietales con lesiones menores, ¿sí? Eso sería lo que estaría afectando lo que es el trauma torácico. Por supuesto que se clasifica según la extensión, ¿sí? Ahí quedó mal la imagen, ¿sí? Me gustó esta imagen, así que esta la voy a sacar. Según la extensión puede ser el traumatismo torácico puro, que es aquello donde la lesión y todas las consecuencias están solamente en lo que es la cuestión torácica, ¿no? Después cérvico torácico, que ahí donde ya se tiene un poquito más la lesión. Muchas veces puede ser que a nivel torácico esté una contusión y a nivel cervical haya una laceración, ¿sí? Pero igualmente no deja de ser que tiene afectado las dos cosas, ¿no? Entonces, no siempre va a ser la misma magnitud en los dos zonas, ¿sí? Pero bueno. O, por ejemplo, hay gente que se choca y se cae, y en esa que se cae se lacera o se hace una herida. Entonces, chocó, pegó contra el tórax y se cayó y golpeó, por ejemplo, el latigazo. La lesión del latigazo sería otra lesión, ¿no? La tórax abdominal también es lo mismo, ¿sí? Es aquella donde de la parte torácica se irradia hacia la región abdominal. El cráneo torácico, donde ya tengo la zona cervical no está afectada, sino que se saltea, ¿sí? Y por supuesto los politraumatizados. ¿Sí? Esa sería la clasificación según la extensión, ¿no? También se clasifica según el mecanismo causal, el mecanismo de producción, ¿sí? Que es aquella donde siempre hay una solución de continuidad o no en la pared torácica. Eso de solución de continuidad o no hace referencia a que si el trauma es cerrado o abierto, ¿no? A eso hace referencia, solución de continuidad en la piel, ¿no? Entonces, el trauma cerrado también lo van a encontrar como contusos o no penetrantes. Es lo mismo, ¿sí? Porque algunos autores lo pueden clasificar en penetrante y no penetrante, abierto o cerrado, pero es todo lo mismo, ¿no? Y por supuesto que es producto de una acción directa, o por acción indirecta o a confusión, ¿no? Eso puede ser diferente. El ejemplo más típico es este, ¿sí? El ejemplo más típico es ese de los accidentes cuando el tórax golpea contra el volante, ¿sí? El más típico. Y después, por ejemplo, el penetrante, ¿sí? O abierto, es aquel que se le divide en 4 grados, ¿no? El grado 1 no penetra la pleura, sería este, ¿no? Es decir, está la lesión,
¿sí? Pero muchas veces está en la costilla, entonces la costilla resiste el trauma y no penetró, ¿sí? Solamente se quedó ahí. El grado 2 penetra la pleura parietal o el parénquima pulmonar, ¿sí? Que sería este, donde ya tengo, ¿sí? Un orificio. Ya tengo un orificio, ¿no? Entonces, de ese modo, ahí tengo lo que es el grado 2. Por supuesto que al ya tener una solución de continuidad a nivel del tórax, ya tengo un orificio que me va a cambiar la dinámica respiratoria, ¿no? En cambio, en este no. En este todavía está indemne. El otro ya me comienza a alterar lo que es la mecánica, ¿no? El de grado 3 penetra dos cavidades, ya sea pleura, pulmón, mediastino, abdomen o región cervical. Cualquiera de esas sea, es el grado 3, ¿no? Ya sea a nivel cervical, que me está afectando, a nivel torácico o a nivel abdominal, ¿sí? Por ejemplo, ahí puede ser un ejemplo más típico, un proyectil, ¿sí? Un proyectil que hay gente que la bala entra a nivel del cuello y atraviesa varias cosas y a veces sale y a veces no sale, ¿sí? Entonces, ahí donde, digamos, siempre se lo va a ir investigando, pero bueno, grado 3 es cuando penetra dos cavidades. Y grado 4 es cuando penetra tres cavidades o regiones, ¿sí? Que es cuando comienza a ser un poquito más brava la cosa, ¿no? Bueno, por supuesto que en cuanto a lo que es la epidemiología, ¿sí? El 8% de los ingresos hospitalarios por trauma, ¿sí? Sería lo que es esto representa, ¿no? De todas las afecciones que ingresan al hospital. El 15% requiere cirugía, pero ahí estamos hablando ya de grado 2, grado 3, grado 4. El grado 1 no requiere nada, solamente control y ir viéndolo, ¿no? Esto me pareció interesante que ocurre en la primera hora, que le llaman la hora de oro, ¿sí? Porque muchas veces se olvidan de las afecciones que puede haber en el corazón y en los grandes vasos, ¿no? Sería como la estabilización hemodinámica. Exactamente, muchas veces hay personas que le dicen, ¿estás bien? Sí, estoy bien, estoy bien. Les preguntan y pasan por alto y después, no sé, muchas veces está sufriendo un sangrado interno que conscientemente está bien en ese momento, pero después ese sangrado persiste, ¿sí? Entonces, por eso la obra de oro que le llaman, ¿no? Y después, de las 24 a 48 horas, hay un segundo pico de incidencia de muerte, ¿sí? Donde el 85%, bueno, accidentes de tránsito y 10 a 15% por caída. Entonces, esos son los dos porcentajes más altos que hay, tránsito y caída. Generalmente las caídas, hacemos referencia a qué tipo de caída. La altura, ¿no? Es decir, la gente, los albañiles que están trabajando en andamio, o por ejemplo, los que andan trabajando en la luz, ¿sí? Los que están con las grúas, digamos, esos son los que estarían incluidos todas estas personas, ¿no? Bueno, con respecto a los picos de mortalidad, lo que hablamos es los primeros minutos, ¿sí? La mortalidad va a estar asociada a lo que es la rotura traqueal, a la obstrucción de la vía aérea, las lesiones cardíacas y la lesión de grandes vasos. Esos son los cuatro tipos donde me va a dar una gran mortalidad, ¿no? Y lo que hablábamos de la primera hora de oro es cuando se asocia ya sea a un neumotórax a tensión, ¿sí? Que después lo explicamos, o si no, creo que lo va a explicar Diego. Tórax inestable, ¿sí? Que eso es cuando hay múltiples fracturas, ¿sí? A nivel del tórax, contusiones o laceraciones y sangrados incoercibles, que son los que, por ahí son los sangrados que se descartan, pero que en realidad son importantes, ¿no? Y después también esta parte, ¿no? La sepsis es otro tema importante, ¿no? Que a los días de las semanas, donde comienzan con infecciones generalizadas. Esa es otra de las cuestiones también de
la mortalidad, ¿no? Bueno, y esto más o menos son algunas estadísticas que hay, ¿sí? Donde, por ejemplo, el valor más alto, el 50% de la pared torácica se debe a fracturas costales, el tórax, el shunt, o lo pueden encontrar así, fracturas externales, que son más o menos lo que más vamos a encontrar. Después le sigue las lesiones pulmonares, con el hemotoras o roturas traqueobronquiales, ¿sí? Después le sigue la lesión cardiovascular, como hablábamos de las contusiones cardíacas, ¿sí? Y el 5% de la rotura del esófago, ¿sí? Eso más o menos, así ese orden es como se va a ir dando las lesiones también, ¿sí? Por eso que siempre la pared torácica es la que absorbe el trauma. Por eso que la gran mayoría de las veces las fracturas costales y esto no son las que están primero, ¿sí? Por eso que después le sigue el pulmón y el corazón, ¿sí? Por eso es ese orden de afección, ¿no? Bueno, con respecto a lo que es el trauma torácico, ¿sí? Por supuesto que voy a tener una evaluación inicial, ¿sí? O primaria, que generalmente esa evaluación inicial o primaria es la que se hace en el lugar del accidente, ¿sí? Por supuesto que esa evaluación primaria no la va a hacer el vecino que lo encontró a la persona producto del accidente. La va a hacer cuando llega la ambulancia, ¿sí? Cuando llegan los paramédicos con la ambulancia y todo el equipo, ahí ellos hacen la evaluación primaria en el lugar, ¿sí? Donde primero se debe controlar lo que es la vía aérea, ¿sí? La vía aérea y el control cervical, ¿no? Eso más o menos se acuerdan de esas cosas, ¿no? Sí o sí, digamos, a la persona hay que estabilizar la parte cervical, controlar la vía aérea, si hay signos de fatiga, se administra oxígeno. Eso es como regla principal a la hora de cuando se debe abordar una persona que ha tenido un tipo de esto, ¿no? Después, en segundo, es valorar signos y síntomas respiratorios, que es disnea, tiraje, taquipnea, ¿sí? Descartar neumotoras, por eso ya en este es cuando a la persona ya se lo comienza a inspeccionar en general, ¿sí? Para ver el tema este de si no existe otra lesión, porque muchas veces cuando la persona recién lo asiste, está vestida, está en estado, sí, producto de la misma lesión, pero el tercer punto sí o sí hay que levantar la ropa, fijarse que no haya lesiones a nivel de tórax, ¿sí? Después, por supuesto, las lesiones asociadas, que ahí tengo en cuenta lo que son las fracturas, ¿sí? Muchas veces hay fracturas que están también con este tema, ¿no? Y después, en quinto punto, reconocer los signos de shock hipovolémico, ¿no? Por supuesto que este shock hipovolémico, para que llegar a eso, tienen que estar ante la presencia de grandes sangrados, que se va a asociar, por ejemplo, al punto 4 si hay una fractura. Entonces, de ese modo voy a tener el shock hipovolémico, ¿no? Bueno, el examen neurológico, Glasgow, la pupila, y las indicaciones de intervención o ventilación mecánica en el caso de que haya obstrucción, disminución de la conciencia, insuficiencia respiratoria, ¿sí? Todo esto, chicos, más o menos lo detalla lo que es el manual ATLS, que es un manual que a nivel internacional es reconocido, ¿sí? Hay una organización de la emergencia prehospitalaria que establece el manual ATLS, ¿sí? A su vez también habla de que en este manual también se describe lo que es la evaluación inicial de la conciencia, que es otra parte que le sigue a esto, ¿sí? Que es con las siglas ABDI, ¿sí? Digamos que se conoce así, donde primero los signos de alerta, responde a estímulos verbales, es decir, esto alerta se refiere a que si la persona está alerta, ¿no? Es decir, está consciente, pero bueno, consciente pero tranquilo, a eso se refiere, ¿no? El segundo punto, si responde a estímulos verbales,
Esa es la otra. Después, si responde al dolor o si no, si está inconsciente. Eso es lo que establece el manual desde el punto de vista del nivel de conciencia, ¿no? Después ya viene la evaluación secundaria, ¿sí? Que ahí ya acá se tiene que rever todo, la evaluación de cabeza a los pies, porque en algunas situaciones, por ejemplo, el politraumatismo tiene lesiones primarias y lesiones secundarias, ¿sí? Las lesiones secundarias, por ejemplo, se torció el pie cuando cayó, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, de ese modo, ese tobillo o una herida del pie pasa a ser una lesión secundaria, porque no es tan importante, no corre riesgo la vida de la persona, pero que tarde o temprano hay que abordarlo, ¿no? Exploración radiológica y analítica complementaria, es decir, ahí ya se comienza, una vez que se lo estabilizó y que se ingresó al hospital, ahí como regla principal ya comenzar con las radiografías, pero por supuesto que esta radiografía va a ir en el orden de la importancia, ¿no? Si yo tengo un traumatismo de tórax y tengo una persona con lesión de tobillo, y voy a hacer una radiografía de tórax, principalmente, ¿sí? La de tobillo la dejaré para después, al otro día, ¿sí? Pero siempre la radiografía es necesaria porque es el examen complementario inicial, ¿no? También evaluar si hay un enfisema subcutáneo. ¿Saben lo que es enfisema subcutáneo? Sí, aire por debajo. Sí, es decir, ese aire por debajo de la piel da indicios de que hay pérdidas de oxígeno, pequeñas pérdidas de oxígeno, entonces comienzan también a aparecer, ¿no? La enfisema subcutáneo siempre, bueno, va a aparecer en la región torácica, principalmente en la región de los pectorales, y se puede llegar a extender a lo que es hombro, ¿sí? Cuando en el enfisema subcutáneo, por ejemplo, cuando se apoya la piel, la mano, digamos, se sienten las burbujitas de aire que se van moviendo abajo, ¿sí? De la piel. No es tan frecuente, pero puede suceder, ¿no? Muchas veces en el enfisema subcutáneo no es que requiere una intubación de la persona, sino que se busca que trate de cerrar por sí solo, ¿sí? Si hay una pequeña fuga. Y bueno, el tema de la cianosis también ir buscándola. Todo esto de la evaluación secundaria también se asocia a esto, que es lo que describe el manual, ¿sí? Donde se tienen que empezar a estudiar todos los síntomas, alertas, los medicamentos, preguntar, que muchas veces hay personas, adultos mayores que toman 80 medicamentos, ¿sí? Que el anticoagulante, que el de la hipertensión, que el de la tiroides, Entonces, una vez que el paciente está estabilizado, se debe comenzar a hacer lo que son las averiguaciones, ¿no? En eso incluye medicamentos, enfermedades previas, ¿sí? La última ingesta, porque también ahí influye, y es un dato importante, ¿no? Y bueno, después sí preguntarle, contarme en detalle cómo fue todo. Cuando la persona ya está con la conciencia y está estable, ¿no? Más o menos estos grandes rasgos es cómo se abordaría una persona con trauma torácico. Por supuesto que cada institución tiene su protocolo, ¿sí? Cada institución tiene su protocolo, cada cual con su librito, pero generalmente la gran mayoría de las personas tratan de respetar esto, ¿sí? El manual. La gran mayoría de las emergencias. Bueno, trauma torácico, sí, que como hablábamos, es la lesión más frecuente del trauma cerrado, porque las costillas son las que primero chocan, entonces por eso que es la más frecuente, el 40%, sí, puede pasar de ser percibida en el primer examen. Ese es un dato importante, porque ese 40% después puede llegar a traer otras lesiones como neumotórax,
como el neumotórax y el hemotórax, o los dos, el hemo-neumotórax, ¿sí? Entonces, una de las cosas más frecuentes es eso, ¿sí? Si hay contusión, se le investiga igual, pero bueno, en este caso ya no hay tanto riesgo, ¿no? Fíjense que también con respecto a todo lo que es la caja torácica, también voy a, dependiendo de dónde se localizó el trauma, me va a ir tengo que ir pensando, ¿no? Es decir, si me está afectando el trauma a las 3 primeras costillas, puede ser que esté afectado el corazón, grandes vasos, el árbol traqueobronquial o el desgarro pulmonar, ¿no? En ese caso cuando es superior. También ahí podríamos agregar lo que es las lesiones del plexo braquial, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo una lesión en la primera costilla y que me afecta clavícula, ¿sí? Recuerden que el plexo braquial también cruza por ahí abajo y que puede estar afectado también, ¿no? De la novena a la duodécima, la lesión hepática o renal, por ejemplo, ¿no? En este caso, cuando el trauma ya es en la parte inferior del tórax. Y el tratamiento que se hace es, bueno, el control del dolor, la fisioterapia, por supuesto, una vez que está estable, y la humidificación o la ventilación no invasiva, por ejemplo, en el caso de que no requiera, dependiendo de cómo sean los valores de hipoxia, ¿sí? De la hipoxemia, y la hidratación siempre, porque acá se coloca suero, por ejemplo, en el caso que ingrese, para administrarle los analgésicos. La gran mayoría de los pacientes con trauma de costillas se los dejan a guardia, muchas veces al costado de la guardia hay una sala de observación, se lo deja internado, capaz que se lo deja un par de horas, se le administra suero y en el mismo suero se le coloca los analgésicos. ¿Sí? Muchas veces se hace eso, lo ideal. Como yo le digo, cada uno con su librito. Bueno, y con respecto a esta lesión costal, tengo que tener en cuenta si es en la zona anterior o en la zona anterolateral, ¿no? Puede tener fractura en dos puntos diferentes, ¿sí? A eso se refiere, por ejemplo, a que golpeó del lado derecho, empujó el cuerpo, ¿sí? Y el cuerpo fue y golpeó contra una pared, por ejemplo. Entonces puedo llegar a tener dos zonas diferentes de afectación, ¿no? Entonces tal vez en una voy a tener una fractura de costilla y en la otra voy a tener una contusión. Pero son dos zonas diferentes de afectar. Después también, en la gran mayoría de las lesiones costales tengo la respiración paradójica, ¿sí? En esto de la lesión paradójica se va a presentar cuando yo tengo más de 4 costillas rotas, más o menos, ¿sí? No es que se va a presentar con una costilla. Tengo que tener más o menos 4 o 5 costillas rotas para que se presente la respiración paradójica, ¿no? Esa es la respiración paradójica, va en sentido, el movimiento de esa parte de la lesión va en el sentido de controlar el movimiento respiratorio. ¿Sí? Por eso se le llama respiración. Cuando se inspira esto se hunde, cuando se expira se eleva. Y hace el sentido contrario a lo que es la respiración, ¿no? Pero bueno, en este caso, como dijimos, tengo que tener varias costillas. Bueno, la contusión pulmonar e hipoxemia, por supuesto que me va a traer alteración de la ventilación-perfusión, ¿sí? Dependiendo esta alteración de la magnitud de la lesión, ¿sí? Si yo tengo una sola costilla no me lo va a traer, pero si yo tengo más de 4 o 5 costillas, me va a traer, ¿sí? ¿Sí? ¿Las costillas se tienen que romper de ningún lado o de cualquier parte para la respiración paradójica? No tienen que estar del mismo lado. Tienen que seguir una línea de fractura, una línea, o por ejemplo, dependiendo si chocó con algo con filo, ¿sí? O algo más plano, ¿sí? Pero sí o sí tiene que estar en la zona. Por ejemplo, puedo llegar a tener costillas rotas con un tercer fragmento, cuando choca con algo más plano, entonces la zona de ese tercer fragmento es donde me hace la paradoja, ¿sí? Bueno, después tengo las alteraciones ventilatorias, ¿sí? Que se asocian a esto.
Y el tratamiento, por supuesto, es analgesia siempre. Siempre analgesia, le van a administrar a través del suero. Por supuesto que oxígeno, ¿no? Donde acá se va a evaluar si voy a la ventilación mecánica o no, ¿sí? A la invasiva o a la no invasiva, ¿sí? Siempre se trata de administrar con alguna máscara con reservorio o algo que si los valores están bien, se deja eso, ¿sí? Si no, ya se va a la ventilación mecánica, ¿no? Bueno, la humidificación y la fisioterapia en el caso de que cuando el paciente está estable. Solamente va a requerir cirugía esta cuando hay lesión de grandes lesiones, ¿no? O el anciano, o cirugía por otras lesiones asociadas, ¿no? Pero si no, la lesión costal de sí no lleva cirugía. Bueno, en este caso también el 70% se produce por herida penetrante y 15, hasta el 50% por trauma cerrado, ¿sí? Donde cuando tengo la lesión costal es donde se me va a asociar a esto. Muchas veces puedo llegar a tener neumotórax simple, atención o el abierto, ¿sí? Cuando yo tengo la lesión de la costilla. El simple es el más frecuente, ¿sí? Donde solamente voy a tener un orificio pequeño, donde me genera la hipoventilación, la insuficiencia respiratoria, que es variable dependiendo cómo sea. Y bueno, la toracentesis diagnóstica o radiografía se hace para evaluar si hay más del 10% de afectación del parénquima, ¿no? Después, el neumotórax a tensión es aquel que tiene un mecanismo valvular, es decir, el simple, el aire entra en una sola dirección. En cambio, y el orificio queda abierto. En cambio, el neumotórax a tensión es cuando tengo un mecanismo valvular, ¿no? Es decir, el aire entra y no sale, se tapa. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, en cada inspiración entra un poquito de aire y se cierra, un poquito de aire y se cierra. Pero ese aire que está ingresando me está llenando el espacio pleural, ¿sí? A eso se lo llama el neumotórax a tensión. Entonces, ese neumotórax sí o sí requiere una intervención más temprana, ¿no? Por supuesto que va a tener síndrome de asfixia progresivo por el colapso del pulmón, ¿no? También después va a venir el colapso hemodinámico, ¿sí? Por el tema del desplazamiento, y no esperar a hacer la radiografía. Eso es lo que tiene la diferencia del neumotórax con el otro, ¿no? Y el abierto, es decir, principalmente en tratamiento en trauma penetrante, ¿sí? Donde en el abierto, una de las primeras cosas que se hace es se coloca el parche de los 3 bordes, que se llama, si no es tan extenso, después si no se va ya al drenaje pleural o la cirugía. ¿Sí? Es decir, eso va a ir en orden dependiendo cómo esté. Ahí les puse una imagen de los parches de 3 bordes, que muchas veces estos parches son los que se utilizan en los primeros minutos, ¿sí? Y por supuesto, todo esto se va a ir siguiendo con los signos y síntomas, ¿no? Se va a ir evaluando. Lo que hace el parche de 3 bordes actúa como una válvula. Hace que el aire, ¿sí? Es un apósito oclusivo de emergencia para el motor abierto que sella la herida, impidiendo la entrada de aire al inhalar, pero permitiendo la salida del aire y el sangrado al exhalar, ¿sí? Eso es lo que hace el parche. Realmente tiene un pequeño orificio, ¿sí? De ese modo hace de que me va modificando, porque si no estaría, el aire entra y no sale, entra y no sale. En cambio, el parche lo tapa, ¿sí? Lo tapa a lo que es la entrada de aire. Bueno, y el tema de la cirugía que hablamos, bueno, el drenaje, que es lo que más se utiliza a la hora del neumotórax. Bueno, después, otra de las complicaciones es el líquido en pleura, que es el hemotórax, es sangre, que generalmente en la radiografía se ve así, se ve blanco, ¿sí? Porque
digamos, la sangre acumulada tiene mayor densidad que el aire, y aparte se lo ve bien con los bordes bien diferenciados, ¿no? Se ve con los bordes bien diferenciados, entonces generalmente la persona tenía un trauma torácico en esta zona, ¿no? Y aparece, bueno, en el 50% de los casos, el 5-20% es bilateral. Por ejemplo, eso es bilateral cuando afecta más la región anterior, principalmente, como hablábamos hoy de si tenía un accidente y chocaba contra el volante, puede ser que sea anterior y bilateral, en ese sentido, ¿no? Bueno, sigo al otro. Bueno, la contusión pulmonar es otra de las afecciones que hay, ¿sí? Que la lesión parenquimatosa más frecuente, que puede ser cerrado o abierto, dependiendo cómo se lo encuentre, es lo mismo, ¿no? Está presente en el 70% de los traumatismos y la mortalidad no es tan alta, es del 25 al 50%, ¿sí? Tomemos el 25% como mortalidad, ¿no? Los mecanismos son aumento de la presión, ¿sí? Laceraciones, como hablábamos hoy, que muchas veces se lesionan, la inercia es de un lado, pero que empuja el cuerpo y golpea, y entonces ahí es donde hablamos de la inercia, ¿sí? Lesión directa de la pared, ¿sí? Siempre en este caso lo que se hace es la radiografía, lo que busca son las opacidades del parénquima pulmonar, que es esto, ¿sí? Esas son las opacidades. Aparece entre la cuarta y la sexta hora, y el infiltrado alveolo intersticial es lo que me va a ir a dar la opacidad, ¿sí? Esas son mediastino que están asociadas también, por ejemplo, en este caso de la aorta, y la lesión de los grandes vasos, como hablábamos hoy, que es algo que sí o sí se lo requiere realizar. En este caso, es una cirugía de urgencia, porque imagínense que la aorta esté rota y perdiendo sangre, por riesgo a la persona. Bueno, por ejemplo, se asocia entre 2/3 asociados a fracturas costales altas, esternón y escápula. Generalmente se asocia con esto, ¿no? Lo que es la lesión de la aorta, donde la gran mayoría de las veces la reconstrucción es colocar mallas, ¿sí? Se colocan mallas para tratar de restablecer lo que es la pared de la aorta. Y ahí de ese modo corregir esa lesión, ¿no? Y en este caso, lo que es la actuación del kinesiólogo, bueno, los primeros días, generalmente nosotros, al otro día donde vamos a intervenir, ¿sí? En el momento, hasta que si el paciente no está estable hemodinámicamente, no meta mano. Esperen a que se estabilice el paciente, ¿no? Una vez que está estabilizado el paciente, ahí sí vamos a ir viendo lo que es la colocación adecuada del paciente, ¿sí? Controlando lo que son las posturas, los cambios posturales con regularidad. En este caso, no tengan miedo de rotar un paciente con trauma de tórax, ¿sí? Siempre, por ejemplo, si ven que está un tórax inestable, como hablamos, lo dejo hacia arriba, no lo voy a apretar, ¿sí? Bueno, los cuidados de la piel es otra de las cosas. Por ejemplo, si tengo lesiones asociadas, los movimientos de las articulaciones vecinas, ¿sí? Y después, bueno, la fase más activa, el paciente cuando está ya recuperándose de toda esta lesión, se debe intensificar la asistencia activa, es decir, mayor frecuencia de sesiones. Bueno, con respecto al biofeedback, es decir, acá ya la persona está alerta y nos puede llegar a decir, me duele acá, me duele allá, me gustaría que si vos tengo una contractura en el cuello. A eso me refiero con biofeedback, ¿sí? Es decir, cuando la persona ya está más alerta
y que puede llegar a manifestarnos algo que le esté pasando, que le duele o que le preocupe, ¿sí? A eso me refiero, ¿no? Bueno, por supuesto el control del dolor se tiene que hacer, ¿sí? Bueno, la kinesia respiratoria, si ya hace varios días que está en cama, ya tengo que comenzar a pensar en lo que es la kinesia respiratoria por la posición, ¿sí? Aparte, bueno, la gran mayoría de las personas, si tienen una fractura costal, ya se altera la fisiología del pulmón lesionado. Y con el tiempo ya el sistema ciliar se va enluteciendo porque no hay toda una lesión, ¿no? Entonces, esa zona de la lesión va a requerir después kinesia respiratoria. Bueno, nunca descartar el apoyo familiar en este caso, ¿sí? Siempre la familia le va a preguntar cómo sigue, cómo está, qué hacemos, qué no hacemos, ¿sí? Por supuesto que todas esas preguntas van a estar si es la abuela o si es el hijo, ¿sí? Entonces, de ese modo, siempre va a haber personas que están más presentes a la hora de esta afección, ¿sí? Y después en la UCI, ahí tengo que tener en cuenta, el día de mañana si trabajan en la UCI, trabajar con el paciente entre 20 y 30 minutos, ¿no? Hola, Juancito, ¿cómo andás? ¿Estás bien? Sí, listo, chao, nos vemos. ¿Se entiende? ¿Sí? Es decir, cuando se trabaja en la UCI, nosotros los kinesiólogos tenemos mucho que ver porque ¿qué es lo que quiere el sistema de la UCI? Que el paciente se recupere y salga de su esa cama, ¿sí? Digamos, se vaya a la clínica general, ¿sí? Entonces, de ese modo es donde es necesario trabajar 20, 30 minutos, 2, 3 veces al día, ¿no? ¿Lo demos? No sé qué es la hija. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Bueno, ¿qué está haciendo ahí la imagen? Sí, ¿qué es lo que hace? No. No. ¿Cuál imagen? ¿Esta? Ah, baja bien la fuerza. No. Ahí va. Para que... El flujo. El flujo. ¿La qué? La expansión pulmonar. Y esa expansión pulmonar la hace a través de una presión negativa o positiva. Positiva. Porque lo que tengo que buscar es mayor. Entonces, ¿qué es lo que hace? Eso aumenta la presión fuera. Entonces, busco que esa presión que tiene el paciente sea mayor. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Busca la reexpansión. ¿Sí? Eso es lo que es. Muchas veces lo trabajan eso con... Bueno, esos son los elementos que por ahí son comprados, pero si no los caseros se hacen es un vaso de agua, una bombillita de las vías, ya sea de la... Se corta, por ejemplo, un tubo endotraqueal o dependiendo del diámetro, ¿no? El tubo endotraqueal o a veces las vías urinarias se cortan un poquito. Entonces, cada uno de esos elementos tiene diferentes calibres. Cuanto más chico el calibre, mayor presión va a ser. ¿Sí? Entonces, de ese modo se trabaja lo que es la presión positiva a nivel del tórax, ¿no? Bueno, y ahí, por ejemplo, esta imagen, ¿sí? Siempre, si tuvo la lesión ahí, ¿sí? Bueno, comenzar a trabajar las zonas vecinas, que es lo que hablábamos hoy en el biofeedback, si le dicen me duele el cuello porque en el accidente golpeé y la cabeza me quedó torcida, ¿sí? Entonces, de ese modo ir trabajándolo, ¿no? Bueno, la parte respiratoria, que es lo que hablaste hoy vos de los patrones, ¿sí? Ahí donde trabajo los patrones, pero tengan en cuenta que para trabajar patrones, siempre ir siguiendo la lesión, ¿no?
siempre ir siguiendo la lesión. Nunca vayan a hacer, no sé, pueden hacer patrones solo o patrones con vibrocompresiones, ¿sí? Es decir, si yo tengo una lesión con mucha fractura, ni se le ocurra poner las manos y hacer una presión, ¿no? Trabajan solamente patrones, ¿sí? O pueden hacer vibrocompresiones del otro lado que está sano, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Ahí donde usted puedo alternar las dos cosas, puedo trabajar con una sola, ¿sí? Que ahí donde hablamos de las diferentes técnicas que hablábamos el otro día del libro del COSTIU, ¿sí? Ahí donde habla de diferentes técnicas que hay, que se utilizan. Y bueno, por supuesto, después esto, la función del kinesiólogo dentro de la UCI, ¿no? En este caso, cuando yo tengo la ventilación mecánica. Bueno, para esta presentación utilicé estos dos libros, ¿sí? Ya sea el Mitchell como el libro el Tratado para Fisioterapia, ¿sí? Bueno, vamos a la otra. ¿Alguna duda o algo? ¿No? ¿Sí? Si hay alguna, está asociado a la inestabilidad cervical, ¿qué se puede hacer? Bueno, en ese caso, acá la compañera, ¿cómo se llama? Lumilla pregunta con respecto a la estabilidad cervical, ¿no? En ese caso de la estabilidad cervical, por supuesto que se debe hacer como primera medida una radiografía, ¿no? Una radiografía para descartar si no hay lesión. Si hay lesión cervical, lo ideal es, mientras está hospitalizado, utilizar el collar de Filadelfia, ¿sí? Si hay lesión. Si hay mucho dolor y que no haya lesión cervical, le puedo llegar a sugerir el collar de Sanz, ¿no? Pero no, en el caso de que, por supuesto que eso me va a ir dando ciertas ventajas. En el tipo de collar de Sanz que no hay lesión, se lo puedo retirar y se puede hacer masoterapia, trabajar un poco la zona, ¿sí? No sé si elongar dependiendo cómo esté, ¿sí? Pero bueno, en ese caso, lo ideal es estabilizar la región cervical, siempre y cuando o no haya lesión, ¿sí? Pero sería una de las también, porque eso está bueno por el tema de, vieron las lesiones por latigazo, ¿sí? Donde se genera la lesión, ya sea a nivel cervical de la parte ósea o bien la parte muscular, ¿no? Bien. Vamos con respecto a lo que es el trauma de cráneo, que es otro de los temas que se asocia a esto, ¿sí? El trauma de cráneo se lo define como la lesión producida en el sistema nervioso central, ¿sí? Central sí o sí, por fuerzas externas, ya sea por contacto o inercia, como hablábamos hoy. Puede ser sobre la bóveda craneal o su contenido, ¿no? Eso es la definición más internacional más común que lo van a encontrar, ¿no? Puede ser localizado o difusa, dependiendo cómo fue la inercia, ¿no? Localizado o difusa, dependiendo cómo fue, ¿sí? Por supuesto que existe una lesión primaria, que es el trauma, acompañada de lesiones secundarias, ¿no? Factores metabólicos y químicos. Porque en este caso los factores metabólicos y químicos hace referencia a si hubo rupturas de arteria, de vena, si hubo algún tipo de lesión que se fue asociando, ¿no? Por supuesto que esta lesión lo que hace es, su amplia definición abarca desde simples laceraciones
o contusión externa a fracturas con pérdida de masa encefálica. Eso es lo que las definiciones van a encontrar miles de definiciones, pero todas van a estar dentro de eso, desde simples laceraciones a pérdida de masa encefálica, ¿no? Por supuesto que cualquiera sea esta lesión, me puede llevar hasta la muerte o a dejar discapacidades varias, ¿no? Hay gente que tuvo un trauma encefálico grave, ¿sí? Y parece que Dios le puso, no sé, que lo tocó con una varita y los tipos a las 3 meses andan en bicicleta. Y hay otro que tiene trauma encefálico y no se levantan más de una silla de ruedas, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces por eso que es muy variable. En la gran mayoría de los traumas siempre se debe hacer una radiografía. Siempre se hace una radiografía, ¿no? Para identificar las lesiones óseas, ya sea fracturas lineales como esa, o depresivas, ¿sí? Las deprimidas, perdón. Las deprimidas generalmente son cuando chocan con un elemento más cortante y más punzante, donde se produce el hundimiento, ¿sí? Donde se ve todo lo que es está el lugar de la lesión y toda la radiación de los trazos fracturales, ¿no? Esa es la diferencia entre es como una flor que se ve, ¿sí? Por supuesto que siempre se debe evaluar la integridad de la bóveda y de la base, en este caso, ¿sí? Y siempre la radiografía inicial es la que va a orientar la magnitud del trauma, ¿sí? Porque en este caso la persona está inconsciente, ¿sí? No tiene ningún tipo de respuesta. Entonces, de ese modo, la radiografía comienza ya a aportar datos del estado, ¿no? Si bien nos muestra lesiones del parénquima cerebral, ¿por qué sería eso? ¿Por qué no muestra lesiones del parénquima cerebral? Una radiografía. Claro, entonces de ese modo no me está evidenciando eso y voy a la tomografía. Pero bueno, al menos ya como primer indicio se hace la radiografía, ¿no? Bien. Por supuesto que la radiografía siempre se pide frente y perfil. Bien. ¿Sí? Frente y perfil es donde se comienza a analizar. La epidemiología de estas lesiones son de edad promedio 45 años, ¿sí? Las causas, por supuesto, accidentes, en primer lugar, caídas, arma de fuego, en tercer lugar, y es la principal causa de penetrante, ¿sí? En eso me acordé de un paciente que teníamos en el hospital que fue por una herida de arma de fuego y tuvo el trauma y la bala quedó, ¿sí? Dependiendo dónde la bala se aloja, se las deja, ¿sí? Muchas veces van a encontrar en la radiografía, cuando es por arma de fuego, la bala, ¿sí? Y a veces suele estar tan profunda que nadie la toca. Sí, yo me acuerdo que con ese paciente tratábamos de no mover la cabeza para que la bala no se mueva. ¿Sí? Trabajábamos todo, quedate quietito sentado y trabajábamos el resto del cuerpo, ¿no? Ese chico fue el que estaba sentado en la calle, vino uno de atrás y sí, así, digamos, un ajuste de cuentas. Siempre es más común en hombres, ¿sí? Un hombre cada 5 mujeres. Profe, y cuando es por accidente de tránsito, ¿no baja la edad promedio? Y cuando es sí, solo por accidente. Cuando es solo, hoy en día, ya, por el tema de los accidentes de la moto, Ajá, accidentes de moto sí, puede ser que se... Por supuesto que después cada país o cada región tiene después sus estadísticas, ¿sí? Por ahí.
habría que, si no, en este caso, como dice él, no, creo que a nivel nacional hay un manual de epidemiología que te va dando, hace poco lo vi, por provincia. Y ahí en eso, cuando te da por provincia, también te da la edad. ¿Sí? Si me acuerdo de buscarlo, se lo comparto, se lo subo al campo. Me parece que era algo así. Porque hay un manual que es del Ministerio de Salud, ¿sí? Que habla sobre esto. Bueno, la revisión primaria, como hablábamos hoy, ¿sí? Lo mismo que el tramo torácico se hace en el tramo craneal. Bueno, la vía aérea como primera medida, control de la columna cervical. Después se controla lo que es la respiración y la ventilación, la circulación, por el tema de hemorragias, se evalúa el Glasgow y después se hace la exposición y el control, ¿no? Ambiental. La exposición donde ya, una vez que está estabilizado todo, eso se hace generalmente más en el hospital, donde la persona se la deja desnuda prácticamente y se analiza todo, ¿no? Dentro de lo que es el trauma craneal, puedo llegar a tener estos estadios. Puedo llegar a tener un coma, un estado vegetativo persistente. Todo esto se me puede llegar a desencadenar, ¿no? El coma, la persona que está inconsciente, con los ojos cerrados, con nula o muy poca respuesta. Esa es la persona que tuvo un trauma y pasó un coma, ¿sí? Después, la que tuvo un trauma y fue a un estado vegetativo, persona con ciclos de sueño y vigilia, con los ojos abiertos, ¿sí? Y nula o escasa respuesta de estímulo, es decir, solamente responde a estímulos simples, es decir, tenés hambre, y ahí la persona, si no puede hablar, ustedes le dicen, bueno, si tiene hambre, cierra los ojos. Si usted ve que si cierra los ojos, tiene una respuesta a estímulos simples, ¿no? Conservación de reflejo y de algunos pares craneales, ¿no? En el caso de que pueda la persona dar una respuesta ante una pregunta simple, ¿no? Y el estado vegetativo persistente es aquel que luego del trauma se mantiene por 6 meses, ¿no? Sin posibilidad de interactuar con el medio, sin prueba de comprensión al lenguaje, funciones autónomas del tronco encefálico. Es decir, en ese caso, cuando del trauma pasa a un estado vegetativo. Por supuesto que el pronóstico de estos traumas van a estar asociados a la edad y a la causa, principalmente, ¿sí? La persona joven tiene más posibilidades de salir del trauma que la persona más adulta, pero también va a estar asociado a la causa. No es lo mismo que se caiga de 3 metros que se caiga de 10 metros, ¿sí? Entonces, de ahí va a depender la causa. El tiempo y la reacción de la conciencia, eso es fundamental. Cuando una persona despierta más prontamente, es como que los tiempos se acortan y puedo llegar a implementar otras actividades de mayor complejidad, ¿no? Ahora, si una persona estuvo en estado de coma durante 8 meses y despertó después de los 8 meses, ya no es el mismo pronóstico. Vieron que hay casos de que hay gente que está en estado vegetativo 1 año y después despierta, ¿sí? Bueno, hay películas, miles de películas de eso, ¿no? Es decir, entonces, el tiempo de recuperar la conciencia es un pronóstico, ¿no? Bueno, la actividad motora es otro de los pronósticos. Comenzar cuanto más temprano sea, mejor, ¿sí? Después tengo los politraumatismos y el manejo del periodo agudo. Eso también es importante porque muchas veces, si el periodo agudo estuvo mal manejado y la persona se descuidó de ciertas cosas, y esa gravedad, digamos, ese descuido me trae mayor alteración a nivel de la persona. Ahora, si cae en un grupo especializado y que lo tienen bien aceitado el tema, eso, el manejo agudo va a ser bueno. No sé si me explica, ¿me entienden la idea o no?
A ver, si alguien me lo puede reformular, a ver. ¿O qué piensan? ¿Eh? No se me entendió, ¿no? ¿Eh? Es decir, el manejo agudo, ¿sí? El manejo del periodo agudo es cuando la persona sufrió el trauma. ¿Sí? Sufrió el trauma. Hablamos hoy de la hora de oro y todo eso, ¿no? Si justo en ese momento había un médico especializado y un médico no especializado. Ahí voy. ¿Entiendes? ¿Sí? Por ejemplo, si tiene un accidente y está en Buenos Aires, cerca de un hospital especializado en algo, Claro. o si tiene un accidente en un pueblo que no, O en una zona rural. O en tiene una zona acceso rural. tan rápido. Claro. Entonces, ahí donde habla del periodo de manejo agudo. ¿Sí? O muchas veces, como hablábamos hoy, la persona sufrió un trauma, se la estabilizó, se le hizo todos los controles, pero debido a la poca experiencia, pasó por alto una lesión de aorta. ¿Se entiende? Entonces ahí el periodo agudo, si en ese que pasó por alto el periodo agudo y no se descartó eso, me va a influir en el pronóstico de la persona. ¿Ahora sí me entendí? ¿Ahora sí? Sí. Bueno. Porque me miraba y me di cuenta que no me entendía. Y después, por supuesto, si estamos hablando de un paciente politraumático. ¿Sí? Eso también es el otro pronóstico. Y la escala de Glasgow es la que más se utiliza hoy en día para establecer las diferentes pautas a la hora del pronóstico de la persona, ¿no? ¿Vamos hasta ahí? ¿Sí? Bueno, los objetivos principales, la descomplejización del paciente, eso es lo que muchas veces cuando dicen, oh, no, tiene vía vesical, tiene ventilación mecánica y tiene úlcera por todos lados y se va a morir. Lo dicen así. ¿Se entiende? Entonces, no, espera, la ventilación mecánica se utiliza, o uno tiene que tener en cuenta, cuando se logra restablecer, se saca. Las lesiones de piel, si se logra colocar el colchón, la rotación, se cubre. A eso se habla con descomplejizar el paciente, ¿sí? Muchas veces, a medida que va transcurriendo o que se inicia todo, no, digamos, si la situación es grave, tratar de ponerle un poquito más de alivio, ¿sí? Porque hay cosas que pueden llegar a tener curación o solución, ¿sí? A eso me refiero con descomplejización del paciente. Establecer código de comunicación, eso es fundamental, que habla del equipo interdisciplinario, ¿sí? Es decir, bueno, el enfermero tal cosa, el kinesiólogo tal cosa, el médico tal cosa, pero yo kinesiólogo opino esto, y vamos a hacer esto, el médico dice no lo contrario, pero ahí se habla, y esos son códigos de comunicación, ¿sí? Porque, digamos, en estos pacientes, sí o sí tiene que estar atendido por un equipo interdisciplinario. Bueno, el ambiente del paciente es fundamental, ¿sí? A eso me refiero con el ambiente familiar, por ejemplo. ¿Sí? Hay personas que sufren un trauma craneoencefálico y los familiares como que se borraron por completo. ¿Sí? Es como que dejaron el regalito y se fueron. Y hay otros que no, hay otros que están presentes y que muchas veces ayudan, ¿sí? Porque en la gran mayoría de las veces hay, por ejemplo, hay personas que se comprometen con su familiar, asisten, te preguntan, te dicen qué te puedo ayudar, cuando vos no venís puedo hacer algo, ¿sí? Puede haber diferentes situaciones, ¿no? Control de cabeza y el complejo orofacial, hablando del trauma craneoencefálico, ¿no? Por eso es el control. La regulación del tono y el posicionamiento es otra de las cosas que también hay que tener en cuenta, ¿sí? Que habla mucho de lo que es el kinesiólogo ahí en ese caso, ¿no?
Actividades en contra de la gravedad. Eso es donde, llegado el tiempo, yo tengo que comenzar a hacer actividades que demanden más al cuerpo, ¿no? Y en cuanto a lo que son los objetivos kinésicos, por supuesto, de flexibilización del tronco, porque, digamos, si bien estamos hablando de una lesión craneal, después para la sedestación voy a necesitar un tronco. Entonces, de ese modo ya comenzar a trabajar lo que es el tronco. Manipulación escapular, independencia de la cabeza, eso es fundamental, ¿sí? Y por supuesto que acá le vamos a dar el camino al fono y al TEG, ¿sí? Porque estamos hablando de una lesión a nivel craneal, ¿no? Digamos, entonces el fono, acá nosotros siempre tenemos que tener una buena relación para ver el fono qué opina. Por ejemplo, muchas veces estas personas que sufren un traumatismo craneal y tienen afectado lo que es el complejo orofacial, no pueden deglutir, no pueden tragar, entonces el fono ahí da ciertas recomendaciones con respecto al alimento, ya sea, por ejemplo, hay gente que el agua no puede succionar, entonces ahí el fono establece, hace algunas se acomoda con algo, por ejemplo, vienen espesantes, entonces el agua la hace un poquito más sólida, ¿sí? Y así, ¿no? Bueno, sale del hospital la persona, ¿sí? Sale del hospital, ya está estable, y ahí comienzan otros tiempos, ¿sí? Comienzan otros tiempos para la persona. Y ahí se decide, ¿se va a un centro de rehabilitación o se va a la casa? ¿No? Entonces, en los dos ambientes estamos nosotros, ¿sí? Entonces, si se va a un centro de rehabilitación, tiene ventaja y desventaja, ¿no? Si se va a la casa, tiene ventaja y desventaja, ¿no? Si se va al centro de rehabilitación, la ventaja es la modalidad intensiva y transdisciplinaria, ¿no? Ahí el paciente tiene kinesio mañana y tarde, tiene fono un día a la mañana, tiene psicólogo 2 veces a la semana, tiene SEO 3 veces a la semana y así, ¿sí? O sea, tiene establecido un programa de atención. Mayor prevención de complicaciones porque acá al estar en contacto con todos los profesionales se va viendo, ¿sí? Entonces, si aparece alguna alteración a nivel respiratorio, si comienza con una bronquitis, lo que sea, se la detecta justo ahí, ¿sí? Entonces, ahí es donde mayor prevención, ¿no? Mayor comunicación del equipo, eso es lo ideal. Hay lugares que están peleados entre ellos, pero bueno, no importa, eso es lo ideal. Abordaje familiar, acá en este caso, siempre el familiar está presente, se lo tiene que estar presente, ¿no? Y los pacientes aprovechan todo su tiempo y energía para la rehabilitación, porque están internados, ¿sí? Entonces aprovechan todo el tiempo, como que están pensando, se acuestan a dormir a las 7 y saben que a las 3 de la tarde tienen que ir al kine y a las 4 al TEO y a las 5 al psicólogo. Entonces, como que están siempre cumpliendo el tiempo ahí, ¿no? Y bueno, la desventaja es las internaciones muchas veces son muy extensas, pueden durar de 6 meses a 1 año o más. La escasa preparación de lo que cómo continuará en el hogar, porque muchas veces se ambientan a ese lugar, al centro de rehabilitación, y después cuando vuelven a la casa es como que sienten de que no están preparados o que la casa no está preparada para llegar. Y esto, ¿no? Resaltó la hotelería y no la rehabilitación. Esto es una de las cosas que por ahí hay que... también le llamamos hospitalitis crónica, ¿sí? Le llamamos a eso, ¿no? Es cuando la persona pasó cierto tiempo, es como que se apropió de su habitación, puso el reloj allá, compró la tele en la habitación, hizo poner en el comedor una cafetera para él, ¿se entiende? ¿Sí? Entonces, es como que lo toma como la casa y
llegado el momento, oponen resistencia a irse a la casa. ¿Sí? Eso pasa siempre pasa y bueno, hay que, digamos, a veces lo toman muy mal. Hace poco un hombre se enojó conmigo, no me saludó más. Porque yo ya le di el alta, le dije que ya estaba, no estaba para internet, y se enojó y no me saludó más. Ahora va a la tarde con alguien. Pero eso es lo que sucede, ¿sí? Eso es lo que sucede. Puede ser por la construcción que tengas en casa también. Sí, o muchas veces están solos, entonces van a la casa y capaz que tienen el apoyo de un hijo y el resto se borró, ¿sí? Pero bueno, esa es una de las desventajas que hay, ¿no? Y con respecto a si del hospital vas a la casa y vas a hacer internación domiciliaria, bueno, la ventaja es que la persona y la familia regresen a la casa, ya están con el perrito, con el gato, escuchan la radio que quieren, están en su cama, ¿sí? Individualidad de tratamiento y abordaje, ahí todo, digamos, la individualidad de tratamiento se refiere a que hay un profesional que va a su casa, ¿sí? Y trabaja para él, a eso se refiere con la individualidad. Cuando están en el centro de rehabilitación, ustedes afuera, hay 50 personas, ¿sí? Entonces, se acortan los tiempos de enfrentar la realidad, su realidad, ¿sí? Bueno, esto lo puse en mayúscula los costos, ¿no? Entonces, ahí también que el costo de la cuidadora, que el costo de que la obra social no me cubre, que la comida, todo, ¿sí? Porque, digamos, acá la comida está cubierta, generalmente, y acá no, ¿sí? Entonces, todo eso va generando costos, ¿no? La organización y el abordaje familiar para retomar las actividades, y la desventaja es difícil organizar el equipo y la comunicación, ¿sí? Es decir, el psicólogo va una vez a la semana, hace su trabajito y se va. El kinesiólogo va 2 veces a la semana, hace su trabajito y se va. Nunca se comunica entre ellos. Esa es una de las cosas que puede llegar a suceder. Por supuesto que nosotros, o ustedes como futuros profesionales, siempre traten de buscar una comunicación con los otros profesionales, ¿sí? Siempre traten de ir manejándose así, ¿sí? Altera el orden de la casa, porque ahí la casa está para ellos, ¿sí? Por eso que es una de las desventajas que hay. Toda la dinámica del hogar está para el paciente, ¿sí? Entonces se altera el orden, ¿no? Ya sea, no se come más a las 12, ahora se come a las 11, ¿sí? El almuerzo ahora es a las 11, ¿tá? Complicaciones clínicas, muchas veces comienza con expectoración, más, o está con hipertensión arterial y capaz que estuvo 3 días con hipertensión arterial y nadie se dio cuenta, ¿sí? Entonces, de ese modo es donde comienzan las complicaciones en las clínicas. Y bueno, las limitaciones de edilicia, eso hacen otra de las cosas importantes, o no tienen los elementos, ¿sí? Muchas veces sucede que hay gente que de bajos recursos, de un día para el otro quedó en silla de ruedas, tiene que volver a la casa y las puertas tienen 70 centímetros de ancho. Y la silla de ruedas tiene 75 y las personas la van a meter por la ventana. Entonces a eso se refiere con complicaciones de edilicia. O bien, supóngale, no tiene las condiciones necesarias del baño. Es muy chiquito, no tiene lugar para rotar, no tiene baranda, ¿sí? A esas son las complicaciones de edilicia, ¿no? ¿Vamos ahí? ¿Sí? Los costos entonces no sería una desventaja. Sí, capaz que sí, ¿no? Capaz que sí, sería una desventaja, ¿no? Viéndolo de ese modo, sí. Después lo cambien o acuérdense ustedes. Posicionamiento en la cama, de cúbito lateral, esto más apuntado a nuestro campo, ¿no? Nuestro campo de acción. Diferenciación de los miembros inferiores,
¿sí? Extensión de tronco, porque muchas veces el paciente comienza a tener una posición asténica, ¿sí? Entonces es necesario tener un tronco en posición normal, con extensión, porque de ese modo me va a ayudar a la postura, ¿sí? Ya sea postura cervical o la manipulación. Si yo tengo que hacer alguna manipulación, no es lo mismo si yo estoy así, porque ya, claro, la respiración, exactamente, son todas asociados a lo que es la extensión de tronco, ¿no? Sería una buena posición es esta, ¿sí? La flexión de la cabeza, bueno, en ese caso sería, digamos, porque muchos hacen esto, ¿sí? Se van en extensión la cabeza, o capaz que ahí tendría que poner posicionamiento de la cabeza, ¿sí? Correcto posicionamiento de la cabeza, porque muchas veces o se va mucho en extensión, ¿sí? Por la debilidad muscular, o bien en flexión, ¿sí? Los brazos separados del cuerpo, eso es necesario, que ahí después, con el correr del tiempo, es necesario tratar de comenzar con las manipulaciones, los empujes, las tracciones, ¿sí? Entonces, a eso me refiero con una buena separación de los brazos del tronco. Silla de ruedas urgente para salir de acá, ¿sí? Silla de ruedas urgente. Y ahí es donde tienen que ustedes ver qué silla es la recomendable, ¿sí? Si una universal, si una que sea adaptada, y así, ¿sí? Es decir, ver el tipo de silla que se le va a aplicar. Salir de la cama, que la silla me va a ayudar a eso, ¿sí? Y el control de la cabeza. Esas son más o menos algunas de las cosas que tengo que tener en cuenta a la hora de trabajar con estos pacientes. El plan de actividades, posicionamiento, es una de las cosas a tener en cuenta. La farmacología, también, ¿sí? La mayoría de los pacientes tienen medicamentos, y en eso hay que entenderlo, ¿sí? Hay medicamentos de que el anticoagulante, el anticonvulsivo, el de la presión, a eso me refiero con farmacología, ¿no? Es decir, tenemos que conocer qué fármaco está ingiriendo la persona, ¿sí? Porque hay algunos que alteran. ¿No? Sí, alteran, o por ejemplo, hay personas que capaz que 2 veces te hizo una crisis convulsiva y no está ingiriendo un medicamento, entonces, no, andate a tu neurólogo que te controle y después seguimos. ¿Se entiende? O bien la hipertensión o la diabetes, cualquiera. A eso me refiero con farmacología, ¿no? Nosotros como TINE tenemos, porque muchas veces o bien, por ejemplo, hay gente que está tomando antidepresivo. Toma antidepresivo o el clonazepam, cualquiera, y lo toma 1 hora antes de ir a la rehabilitación. Y una mosca agarra, ¿sí? Entonces, de ese modo, es necesario la farmacología, porque la farmacología, en este caso, que el último ejemplo que les di, a veces pasa de que el paciente va a la rehabilitación, va al gimnasio y es un papel. No se mueve nada. Entonces, va a hablar con la enfermería. ¿Qué medicamento está tomando? Ah, sí, con el desayuno está tomando media pastillita de clonazepam. Y no sirve eso, ¿sí? No sirve porque el paciente no te responde, ¿sí? Bueno, la terapia física, por supuesto, que es nuestro. Botox, pero puse el signo de pregunta, ¿sí? Muchas veces hay pacientes que se aplican Botox a nivel de tendones y eso, y bueno, y esos son, si yo tengo un paciente con Botox, mi plan de actividad en la región va a cambiar, ¿sí? Porque muchas veces, si se aplican Botox, se sugiere de que tiene que tener ciertos cuidados, ciertos posicionamientos, porque ahí lo que se busca es estirar el tendón, ¿sí? Entonces, eso se lo ven más con los chicos, con los niños, ¿sí? La bomba de baclofeno, que eso es para lo que es la espasticidad, ¿sí? Se aplica para lo que es espasticidad.
las neurotomías, otra de las cosas que tengo que tener en cuenta, y el cannabis les puse ahí, vieron que el cannabis hace un tiempo empezó muy de moda. Hay gente que le resulta y gente que no, ¿sí? Por eso lo puse al cannabis, ¿sí? Que bueno, para el control del dolor, la espasticidad, algunos dicen que le ayuda, otros no, pero bueno, en ese caso ustedes tienen que ir controlándolo, ¿sí? Si, por ejemplo, midiendo con alguna escala de espasticidad, ¿sí? Si ese cannabis está resultando o no, ¿sí? Bueno, pacientes con oncológicos y bueno, y acompañar al paciente terminal, ¿no? En ese caso. ¿Vamos ahí? ¿Sí? No sé si se le ocurre otra cosa más o algo que quieran comentar. ¿No? Algo que hayan dado en otro o leído en otro lugar. ¿No? Bueno, listo. Terminamos el día de hoy. Espero que les haya gustado la clase. Por ahí tomé algunas cosas medias generales. Después, por ejemplo, cuando ustedes vayan a hacer la lectura de los libros, va a haber cosas más específicas. Pero bueno, con todo esto que desarrollamos le da herramientas a la hora de abordar un paciente con trauma torácico. Por ahí lo que no hice tanto hincapié es en lo que es la ventilación mecánica, ¿sí? Cuando el paciente, sea de tórax o de cráneo, porque eso se va a desarrollar en las próximas. No solamente lo van a desarrollar en esta cátedra con los otros temas, sino también en técnicas. Por eso que no me metí tanto en eso, porque no viene el caso, ¿sí? Por eso se lo puse sí. Hay pacientes con estas lesiones que requieren de la ventilación mecánica o no, o la invasiva o la no invasiva. Eso es otra historia, ¿sí? Es otra historia. ¿Estamos? Esto último, tú lo sacaste de los mismos libros. De los libros. Pero la misma que la anterior. Sí, de los mismos libros. ¿Podría explicarlo de los prácticos? Ajá, a ver qué dudas tienen. Los prácticos de los miércoles a las 8:30 en el hogar, eso cómo sería. Porque acá tenemos al coche. Sí. Bueno, cuando en ese caso, si tienen que ir al práctico, es esos que faltan, se van al práctico. Pero son todos los miércoles. Sí. No estaríamos los teóricos ni un. Nadie. Lo de esa comisión. Lo de esa comisión. Sí, lo de esa comisión, sí. Pero recién pido el práctico, digamos. Realmente, Los jueves también coinciden no, con el los teórico. jueves Roberto va a dar primero el práctico y después salen de ahí y se van al teórico. El teórico es a la 1 entonces. Sí. Realmente lo que van a hacer es, o bien si Roberto se extiende un poquito más, Diego lo espera. ¿Y esos son todos los jueves? Los jueves. ¿Prácticos? Sí, ahí los colegas le van a ir diciendo cómo se va a realizar. ¿Sí? Pero digamos lo que hablábamos era eso, ¿sí? Es decir, Roberto, porque justo Roberto tuvo que cambiar ese horario que él está con ustedes, lo tiene ocupado para técnica 1, creo que invirtió los horarios, no sé cómo hizo, la cuestión que le dieron ese horario, ¿sí? Entonces, cuando usted haga el práctico, después Diego lo espera, ¿sí? Para empezar el Teórico, todos juntos también. Sí, son todos juntos en el gimnasio. Sí. Sí, acá cuántos somos? 50.
No, 45. Sí, 45. Y vamos a ponerle que el gimnasio de grande hasta allá hasta la vereda. Mire, yo he dado teórico práctico en el gimnasio y lo he dejado abierto a criterio y se acomodan todo. Sí, no, se acomodan. Bueno. Mañana hay. No, la semana que viene. La semana que viene. La semana que viene. Mañana práctico no hay. Teórico sí. Esa es la fecha. La fecha dice que es mañana. Mañana el teórico. Y el práctico también tenemos. No, tenemos el práctico arranca la semana que La viene. semana que viene. Leo, ¿por qué no hay clase el miércoles que viene? Y porque nos vamos